todos, soy Pablo Correnti y nos encontramos en Sala de Situación nuevamente, un espacio de CAPSI, la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad Integrada, en el cual, junto con el licenciado Edgardo Glavinich y la participación de especialistas en seguridad, defensa e inteligencia, analizaremos los hechos, datos y perspectivas para entender mejor la realidad y sobre todo conocer los posibles escenarios futuros. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos y todas nuestros quienes nos están viendo. Soy Edgardo Glavinich. El objetivo de este ciclo es brindar datos y construir información útil y oportuna para los gobiernos, el sector público y para llamar a la reflexión tanto a la academia como al ciudadano común, digamos, el ciudadano de calle, que creemos que es un momento oportuno, dado las circunstancias que estamos pasando, para aprovechar, reflexionar y conducir esto a una construcción de un futuro viable. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Gustavo, buenos días. Buen día, Edgardo. Buen día, Pablo. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, y hoy vamos entonces a hablar con Gustavo sobre un tema relacionado con el uso de armas en la población civil y considerando sobre todo que Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo hoy en día, fuera obviamente de las zonas de guerra. Este es un tema que cobra particular relevancia para nosotros aquí en la región. Por eso lo tenemos a Gustavo Merani hoy, que es un gran especialista en el tema, y que nos va a contar un poco cómo está la situación en este sentido. Gustavo, ¿querés hacernos alguna introducción sobre el tema? Sí, a ver, en principio coincido con vos, Pablo, en que América Latina es la región más violenta del mundo, tiene una tasa anual de muertes por armas de fuego de 15.5 por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Hoy por hoy somos la región más violenta del mundo. Y después tenés 5 puntos más que hacen que el tema armas de fuego esté siempre presente. ¿Sí? Los de nuestra generación crecimos, los que estamos relacionados a la seguridad pública o a la seguridad privada, con un arma de fuego en casa, por si nos entran a robar, por si pasa algo, por lo que sea. Como si eso fuera, como si tener un arma en la casa nos diera seguridad, ¿no? Después vemos que no es tan así, que al contrario, en muchos casos resta más que sumar. Y cuando fuimos creciendo, fuimos entendiendo la responsabilidad que hay que tener cuando uno tiene un arma de fuego en la casa. Después tenemos la relación tráfico de armas y narcotráfico, algo que está muy relacionado, no los podés trabajar por separado, los temas. Es más, en el norte de América, en Norteamérica, Estados Unidos acusa a México de llenarlos de drogas y Estados Unidos México acusa a Estados Unidos de llenarlo de armas. ¿Sí? Después tenés algo que es relativamente fácil tener un arma en la región. ¿Sí? En forma legal, en algunos países es bastante difícil, en Argentina no tanto, pero si vos querés tener un arma, aunque sea en forma ilegal, es relativamente fácil. Después tenés el poco control a nivel gobierno. Los gobiernos generalmente controlan a los usuarios legales de armas. Al ilegal, obviamente, no lo van a controlar. Y después, cuando uno empieza a analizar cómo estás en la región, cómo estás en los países Mercosur, te das cuenta que no se trabaja en conjunto. O sea, las leyes de control de armas son muy distintas en los países y eso no ayuda para nada. Al contrario, hace más complicado todo este tema. Sí, la verdad que el tema es muy complejo y muy interesante en sí. Y algo que me llamó particularmente la atención en uno de tus artículos sobre este tema, y que de hecho vos recién lo mencionabas, es este tema de que Latinoamérica tenga un índice de muertes por arma de fuego, ¿sí? Que es casi 4 veces el de América del Norte. ¿Cómo se explica esto? Sobre todo siendo que sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, tiene un gran problema con el tema de la posesión de armas de fuego dentro de la sociedad civil. Sí, bueno, es un tema cultural también, ¿no? En Estados Unidos es muy normal. Es más, hay estados que la aportación es libre. Cualquier persona puede comprar un arma en un supermercado o en cualquier lado y la puede portar.
o sea, no hay problema. Lo que pasa es que en América Latina tenés muy presente el tema narcotráfico, tenés muchas zonas de bajos recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si analizamos la Triple Frontera, es una región de mucho tráfico y de gente con muchos recursos. Entonces, si no se dedican en menor medida a traficar armas, se dedican a traficar drogas. Entonces, lo llevas a eso. La gente tiene una necesidad de vivir, y bueno, y vive de esa manera. O sea, lo que pasa también cuando haces análisis de tráfico de armas, uno generalmente dice, bueno, están traficando tal arma, y a veces no es así, porque nos olvidamos de las municiones, por ejemplo, que son importantísimas. O sea, podemos tener las armas, pero si no tenemos las municiones, no funciona, ¿sí? En el mundo se calcula que se fabrican 15 millones de municiones por año. 15 millones de municiones por año, ¿sí? Y después tenés, si no analizás, el paso en las fronteras de componentes de armas, ¿sí? Primero vas pasando una parte del arma, después vas pasando otra parte del arma, ¿sí? Los controles fronterizos son bastante permeables, son bastante débiles. Se calcula que en la Triple Frontera hay 140 pasos, donde la gente habitualmente pasa lo que sea. Entonces, el control es distinto. O sea, casi como que no hay control, ¿sí? Y bueno, después tenés casos como Venezuela, que tiene la tasa más alta, tiene 81.4 sobre 100.000 habitantes, en un país que llama mucho la atención, donde hay 6 millones de armas. Los especialistas calculan que en Venezuela hay 6 millones de armas, pero registradas hay 132.000. ¿Sí? Entonces, en un país donde un usuario particular no puede adquirir un arma, está prohibida la venta de armas a usuarios particulares, pero tenés 6 millones de armas y tenés el país más violento de la región. Entonces, ahí también te pones a analizar que si vos prohibís la venta de armas, eso no te garantiza que tu país no figure como un país violento, ¿sí? Venezuela es el caso ideal para analizarlo. Con esto le estaríamos dando la derecha a Estados Unidos respecto de, como vos mencionabas al principio, la liberación del uso de armas en la sociedad civil. Yo creo que la liberación, a ver, hay que tener control y la gente hay que capacitarla, ¿sí? O sea, uno de las propuestas que cuando uno conversa con otros colegas es eso. ¿Sí? Vos en Argentina, por ejemplo, vos podés ser legítimo usuario de armas de fuego si cumplís los requerimientos que te exige la ley, pero no te exigen que seas un tirador periódico, no te exigen que tengas un entrenamiento regular, no te exigen que tengas un conocimiento legal de lo que te puede pasar con el arma de fuego, no te exigen que sepas, que tengas claro qué es la legítima defensa. ¿Sí? Entonces, si vos no conocés el marco legal, si vos no te obligan a entrenar con el arma, o sea, vos eso lo tenés que tener practicado, ese concepto viejo, antiguo, que tengo el arma en mi casa, la tengo en el placar por si me entran a robar. Bueno, todos sabemos que si te patean la puerta de tu casa hasta que vos vayas al placar, saques el arma, bueno, listo, ya pasó, no sirve, no funciona. Gustavo, en este marco justamente que planteabas con la cuestión de la no educación en el uso de armas, el no entrenamiento, ¿hay algún estudio realizado o alguna proyección propuesta en relación a armas de fuego, pobreza, bajos niveles de educación y los índices de muerte por armas de fuego? O sea, redondeando la pregunta. La pobreza y la falta de educación, ¿lo podemos aunar a un mayor uso de armas de fuego y esto con una mayor agresividad? Sí, cuando hablamos de pobreza, en realidad lo relacionamos con la delincuencia. Si el pobre es delincuente, si el pobre no es delincuente, no pasa nada. Cuando también pasa que uno se sorprende, ¿no? Porque el delincuente que generalmente no
no entrena con un arma de fuego, cuando se enfrenta con la policía o cuando se enfrenta con las fuerzas, hace 2 o 3 disparos y hace impacto enseguida, pega. ¿Sí? Entonces, hay algo ahí que llama la atención, y es bueno el tema de la decisión que ellos tienen en defender su vida, ¿no? y que están fuera del marco legal por completo, ¿no? Y que si a vos te pasa algo en tu casa, la tenés que pensar 200 veces antes de desenfundar el arma, apuntar y disparar. ¿Sí? Entonces, si relacionamos al pobre con la delincuencia, bueno, hay chicos que están en situación de pobreza y que se dedican a delinquir, y sí, lo hacen con armas de fuego que son fácilmente adquiribles para ellos. Es más, está el mercado del alquiler de armas, que según el calibre, según el historial del arma, también es lo que vale alquilarla o comprarla. O sea, es todo un submundo bastante interesante para analizar. Ahora, en este marco, y planteando un poco por ahí lo que uno vio en lo que es lo que Hollywood ha mostrado con El Señor de la Guerra, ¿hasta qué punto los estados son los propios proveedores de estas armas? Y como vos bien puntualizaste, y a veces lo charlamos en privado, la cuestión de las municiones. Los estados son el gran actor en el control, en la venta, y en la venta, digamos, en zonas grises, para que la población adquiera estas armas. Sí, por supuesto. Tenés casos de, si los llevamos a nivel de tráfico de armas a gran escala, cuando vos empezás a analizar todo esto, te encontrás con que los mayores traficantes de armas del mundo trabajan en un borderline complicado, de que trabajan para un gobierno, pero en realidad no trabajan para ese gobierno, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más te vas metiendo y cuanto más vas investigando, te das cuenta que los estados están presentes, hay estados que viven en guerra permanente, que le compran armas a determinada persona, cuando en realidad saben que se la están comprando a determinado gobierno, que posiblemente tenga intereses con el otro estado que están en guerra. ¿Sí? Es toda una industria muy, muy llamativa. En línea con lo que estabas diciendo, lo que me surge un poco como conclusión, y me gustaría tu opinión, a ver si estoy en lo correcto, sería que el índice de muertes por armas de fuego estaría directamente relacionado con, podríamos decir, la ilegalidad en el uso de armas. ¿Qué quiero decir? Me da la impresión de que hay una relación directa entre la capacitación o el correcto uso de armas, ¿sí? Con precisamente sociedades que no tienen demasiadas muertes por este problema, por el uso de armas de fuego. ¿Sería correcto afirmar esto, que a mayor tasa de ilegalidad de armas en una sociedad, mayor la tasa de muertes por armas de fuego? Sí, es relacionable, sí, claro, por supuesto. Y a eso sumale el conflicto social, ¿no? Yo antes estaba hablando de Venezuela, un país que vive en permanente conflicto social, y también tenés ciudades que tienen un índice, en la tasa de homicidio, tienen un índice mayor que el propio país. ¿Sí? Hay ciudades en distintas regiones, en Argentina mismo, que tienen un índice mayor que la del propio país. Argentina está muy bien ubicada, tiene 5.2, es de las más bajas. La región, la más baja es Chile, con 2.7, y Chile también es un caso muy interesante para analizar. Cuando vos te pones a estudiar Chile, te encontrás con que hay más tenencia de armas largas que tenencia de armas cortas. ¿Sí? Entonces, en la región metropolitana, digamos, en la región de Santiago, hay poca gente armada, pero hay mucha gente armada en el interior. ¿Sí? Por eso la diferencia entre arma corta y arma larga. Hay mucha gente armada en el campo, como pasa acá en Argentina. O sea, los que somos del interior y tenemos familiares en el interior, sabemos que hay muchas armas que son heredadas del padre, del abuelo, del tío,
y no están debidamente registradas, y los organismos de control no son tan eficientes en esas zonas. ¿Sí? El organismo de control actúa en Capital Federal, primer cordón, ¿no? Y después cuanto más lejos está, es menor el control. Pero volviendo a Chile, en eso llama la atención, ¿sí? Y cuando vos empezás a averiguar, Chile tiene, por ejemplo, habilitadas para portar armas a 13 ciudadanos particulares. 13 ciudadanos particulares solamente pueden portar armas en Chile. Llama la atención cuando fueron los conflictos de Chile de hace 2 o 3 meses, ¿no? Que vos lo analizabas y decías, pero escúchame, no hay enfrentamientos armados, ¿no? Llegaban los carabineros, reprimían la manifestación, no había enfrentamientos armados. A lo sumo les tiraban una bomba molotov y los prendían fuego, ¿no? Pero no les disparaban. Claro, no les disparan porque no hay armas, hay muy pocas armas, ¿sí? Entonces, el que tiene el arma en forma legal, la piensa 2 veces. O sea, realmente cuando tiene que desertar y disparar, ¿sí? Es porque lo tiene muy claro que lo va a hacer para defender a él, para defender a su familia, para lo que sea. Pero él es muy consciente de lo que le viene legalmente. ¿Sí? Que el que la tiene en forma ilegal no, porque él se maneja siempre en la ilegalidad. Sí, de hecho, esto que vos mencionás me hace recordar, alguna vez escuché decir a un instructor de tiro de una institución, una fuerza de seguridad muy importante en la Argentina, y él lo que decía era: mi mayor o mi mejor recomendación para usar un arma de fuego es precisamente no usarla. Y creo que tiene que ver con lo que vos decís. Las personas que más conocimientos tienen sobre el tema y que más se instruyen y que más se entrenan son las que tratan de usarlo lo menos posible y únicamente en aquellos casos donde resulta precisamente indispensable una cuestión de vida o muerte, ¿no? Sí, porque, a ver, uno es consciente del daño que puede causar. El que es un habitual tirador, el que va en forma regular a un polígono a entrenar, es muy consciente de lo que está haciendo. Y después tenés un tema a nivel legal, ¿sí? Los jueces empiezan, bueno, pero si usted es un habitual tirador, bueno, pero usted sabía que, bueno, pero en vez de pegarle 3 tiros, ¿por qué no le pegó uno? Entonces, a veces, ¿no? Los jueces, me estoy metiendo en un tema que no me conviene mucho, pero opinan sin haber estado en una situación real. Dicen, a ver, los que tuvimos la suerte, la desgracia, la posibilidad, lo que sea, de estar en un enfrentamiento armado, bueno, es muy distinto a lo que uno entrena en un polígono. Una cosa es apuntar y dispararle a un pedazo de cartón, y otra cosa es cuando del otro lado también te están disparando, y cuando vos sos consciente que del otro lado hay una persona, hay una vida humana, no es lo mismo. Eso es lo que nos hace distintos entre los tenedores legales y los tenedores ilegales. Ahora, nosotros en el ciclo, en la sala, tenemos siempre la idea de la pregunta bacán, sería la pregunta general. Y esta se centraría hoy en, dada la situación esta del tráfico de armas, de la tenencia de armas, del uso de las armas, y su anexo, que son los proyectiles, que creo que es bueno siempre hacer referencia sobre ellos. ¿Cuál sería tu perspectiva de control o de qué manera se instrumentaría desde Argentina un control sobre las armas y municiones que tenemos en el país? Yo creo que lo primero que hay que hacer es jerarquizar el organismo que hace este control, ¿sí? El actual ANMAT, que antiguamente era el RENAR, era eso, era un registro, ¿sí? Que actualmente hoy todavía no está designado el director nacional, ¿sí? Por distintos motivos, todavía no está designado el director nacional. Entonces vos te pones a analizar, decís, un tema tan importante como el tema de armas, el organismo, todavía, si bien quedaron las personas que trabajan en el organismo, pero vos hoy presentás un trámite y probablemente no lo tengas, o sea, te tarde muchísimo tiempo. Entonces ahí el mismo organismo
te coloca a vos en una situación de ilegalidad. ¿Sí? El mismo Estado, por su burocracia, por distintos motivos, te lleva a vos a ser un tenedor ilegal de armas. ¿Sí? Por ejemplo, en Argentina están bajando mucho la cantidad de legítimos usuarios que registran esa condición. Hubo una serie de modificaciones que estableció la ANMAT para renovar esa condición, y hay mucha gente que no está renovando su condición de legítimo usuario, pero las armas siguen estando en la casa. O sea, esas armas pasan a ser ilegales. La tenencia de esa arma es ilegal. ¿Sí? Y en caso de que se la roben a esta persona, probablemente la persona no vaya a hacer la denuncia, porque le robaron un arma que él no tenía que tener. Cuando él le vence su condición de legítimo usuario, él la tiene que ir a entregar al ANMAT. No va nadie a hacerlo, pero el ANMAT tampoco va y le toca el timbre y le dice, señor, venció su condición de legítimo usuario, me tiene que dar sus armas. Entonces, ahí tenés un vacío. ¿Sí? Pero tenemos que empezar jerarquizando el organismo de control. ¿Sí? Yo creo que hay que hacer más hincapié en los conocimientos de marco legal de los tenedores legítimos usuarios de armas. Hay que obligarlos en el buen sentido, hay que incentivarlos, mejor dicho, a que entrenen, a que se familiaricen con el uso de armas, que sepan qué es disparar un arma, porque hay muchas personas que compraron un arma, hicieron los trámites en su momento, o no, porque hasta el año 94 vos podías comprar un arma en cualquier armería en Argentina, y no necesariamente tenías que ser legítimo usuario. Vos te comprometías a que después, en menos de 10 días, ibas al RENAR y hacías el trámite. Y hubo mucha gente que no lo hizo, y el arma quedó, la tiene. ¿Sí? Entonces, posiblemente haya gente que tenga armas desde el año 90 y nunca haya disparado con esa arma. ¿Sí? Entonces, es complejo el tema, no es tan fácil analizarlo y no es tan fácil decir, bueno, prohibimos las armas, porque no, el Estado argentino no está preparado para eso, como no está preparado para algunas otras cosas también. Yo creo que hay que hacer un convenio de cooperación entre todos los países Mercosur, por lo menos, para tener la misma idea y saber para dónde vamos. Porque también tenemos eso. Vos te pones a analizar y ves que en algunos países podés ser legítimo usuario de armas de fuego si sos mayor de 21 años. En otros países si sos mayor de 18. En otros países si sos mayor de 22. En otros países podés tener el arma, pero no podés tramitar tu portación si no tenés 25 años. Entonces, es muy dispar la ley, es muy despareja, ¿sí? Y también tenés mucha gente que no se le controla el arma. O sea, yo creo que el organismo también tendría que controlar el arma que uno tiene en su casa. Por ejemplo, en Uruguay vos no podés tener más de 3 armas. ¿Sí? Uruguay, que es el país más armado de la región. ¿Sí? A diferencia de lo que podemos pensar, que podemos decir, bueno, Brasil y Argentina. No, Brasil y Argentina son los países que más producen armas en la región. Pero cuando vos analizás Uruguay, Uruguay es el país más armado de la región, en relación a cantidad de armas con cantidad de habitantes, y eso que solo se le permiten 3 armas por persona. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar más en conjunto, hay que hacer mayor control, pero el control para todos. ¿Sí? Porque las políticas de desarme, o sea, el gobierno había hecho el PEVAF, que es el programa de entrega voluntario de armas de fuego, y ningún delincuente va a ir a entregar su arma de fuego. Generalmente las entrega a la señora que, bueno, falleció el marido, y le quedaron las armas, entonces va y las entrega, y después se acuerda que tiene municiones y también va y las entrega, o alguien que quiere vender su arma, pero nadie que le gusten las armas va a entregar su arma de forma voluntaria. Teniendo en cuenta que vos comprás una pistola, una buena pistola hoy, 900, 1000, $1.200, y el gobierno argentino te pagaba 1.000 pesos. Entonces, ¿quién va a entregar su arma? Nadie. ¿Sí? Muy interesante, realmente da para seguir hablando sobre este tema que realmente es un flagelo para nuestra sociedad en Argentina y en Latinoamérica. Pero bueno, creo que llegamos al final de nuestro ciclo del día de hoy. Edgar, no sé si tenés algún comentario. No, muy interesante, un tema que creo que hay que abordarlo y un tema que
particularmente para la Argentina, creo que hay que generar políticas específicas, las cuales no se han desarrollado a lo largo de bastante tiempo, o sea, de décadas, estamos hablando en cuanto a la relación de armas y municiones. Pero bueno, como bien vos planteaste, ya han pasado los minutos, el mundo ha cambiado, los actores han tomado decisiones, y la información anticipada es la única ventaja que podemos brindar. Por eso, simplemente saludarlos y esperarlos en la nueva sala de situación. Hasta la próxima. Te paso el cierre a vos, Pablo. Gracias, Gustavo. Gracias a la audiencia. Bueno, sí, efectivamente. Muchas gracias, Gustavo. Excelente, realmente muy interesante. Y como dice mi colega Glavenich, en estos 30 minutos el mundo ya cambió. Esto fue Sala de Situación de CAPSI, la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad Integrada, y recordarles simplemente que si les interesa el ciclo, no olviden suscribirse a nuestro canal de CAPSI y puntualmente a este ciclo de entrevistas Sala de Situación. Los esperamos en próximas ediciones. Muchas gracias y un abrazo para todos.